Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Francisco García Montoya. Hoy les traigo el PIA de Fundamentos de Solución de Conflictos. El equipo está conformado por Carlos, Lenny, Denzel y Cristian. ¿Qué son los métodos alternos para la solución de conflictos? Son los procesos que existen de manera alternativa a un proceso judicial que tienen las personas disponibles para la resolución de sus conflictos, en los cuales, más que imponer una solución, permite a las partes crear su propia solución. Existen cuatro principales métodos para resolver un conflicto. Son la negociación. Es una manera de resolver un conflicto mediante la cual las cual partes involucradas procuran llegar a una decisión conjunta en asuntos de interés mutuo y en situaciones conflictivas donde tienen desacuerdos. Mediación. Es un proceso de negociación más complejo que implica la participación de un tercero que no está vinculado con alguna de las partes. Arbitraje. Se define como un proceso cuasi judicial que vincula a las partes con un árbitro, el cual es un tercero cuya decisión otros se someten. Conciliación. Es un camino previo al proceso judicial y también implica la participación de un conciliador, las partes y su representante. Tipos de conflictos. Latentes. Son conflictos que existen, pero las personas implicadas no son conscientes de ellos. Explícitos o manifiestos. Conflictos que son aparentes y reconocidos por las partes implicadas. Intrapersonales. Son aquellos que surgen en el interior de la persona, es decir, consigo misma, y están relacionadas con los valores que posee o con cuestiones personales o íntimas. Interpersonales. Son aquellos que surgen entre dos o más personas por la intervención de una tercera persona, una idea o por el interés en un bien al que los dos aspiran, es decir, por algo que los dos quieren. Intergrupales. Son los que se desarrollan enfrentamientos entre diferentes subgrupos dentro de un grupo mayor. Intergrupales. Son aquellos conflictos que tienen lugar entre dos grupos definidos. Principales métodos para resolver un conflicto. Negociación. Es una manera de resolver un conflicto mediante la cual partes involucradas procuran llegar a una decisión conjunta en asuntos de interés mutuo y en situaciones conflictivas donde tienen desacuerdos. Mediación. Es un proceso de negociación más complejo que implica la participación de un tercero que no está vinculado con alguna de las partes. Arbitraje. Se define como un proceso cuasi judicial que vincula a las partes con un árbitro, el cual es un tercero cuya decisión otros se someten. Conciliación. Es un camino previo a proceso judicial y también implica la participación de un conciliador, las partes y sus representantes. Ahora los dejo con mi compañero Carlos. Clases de conflicto. Real. Se basa en diferencias bien conocidas y en tendencias entre intereses, opiniones, percepciones e interpretaciones. Por ejemplo, cuando dos personas se pelean por ver quién entra al baño primero. Irreal. Se fundamenta en una comunicación errónea, una percepción equivocada, un malentendido, aunque no tenga fundamentos. El conflicto irreal puede causar problemas que son difíciles de resolver. Por ejemplo, un malentendido en un diálogo que la otra persona le encuentra ofensivo y esto puede desatar una serie de problemas. Funcional. Es una intensa moderada y mejorada el desempeño de las partes, promueve la creatividad y solución del problema, además de que mejora el trabajo en equipo. Por ejemplo, cuando los miembros de un equipo tienen diferentes formas de realizar un trabajo. Disfuncional.
aumenta la tensión en la relación de las partes y afecta su desarrollo normal y provoca angustia, malestar, falta de creatividad y necesidad de la agresión. Por ejemplo, cuando el encargado de un negocio presiona a sus empleados para trabajar más rápido a base de gritos. Agresivo. Cuando hay intención de daño entre las partes, muchos casos no solo es intencional, sino efectivo. Por ejemplo, países que piensan de manera diferente, solucionar el problema a través de una guerra. No agresivo. El daño no es efectivo y no está a la intención de las partes. El agravio u ofensa se realiza sin la voluntad o intención de alterar a la otra parte. Por ejemplo, la construcción de una nueva línea de metro. Tipos de conflicto. Los conflictos latentes se ocultan debido a diversos factores como la exclusión de algunas partes por legitimidad, por temor a las consecuencias que pueden derivarse. Conflicto social. Se define como conflicto social un conflicto que afecta a dos o más grupos sociales que luchan entre sí para obtener recursos exclusivos. Conflictos intrapersonales. Se dan en el interior de una persona consigo misma. Generalmente ocurren por la disonancia entre el sentir, el pensar y el hacer. Conflictos interpersonales. Se dan entre dos o más personas. Los participantes tienen prejuicios entre sí y suelen estar unidos por lazos más estrechos. Muchas veces el origen de esos conflictos tiene relación con factores emocionales. Pueden ser unilaterales, cuando son una de las partes tiene una queja o disputa con la otra, o bilaterales, cuando las dos partes quieren algo. Conflictos de grupo. Se dan cuando el problema se origina entre grupos de personas por diversos motivos. A su vez, los conflictos individuales o de grupo pueden clasificarse según sus características. A conflictos ideológicos. Se enfrentan personas o grupos con posturas ideológicas o posturas opuestas, o que definen intereses distintos. Las diferencias de las posturas suelen ser muy claras y en algunos casos pueden convertirse en conflictos armados, si una o las dos partes tienen o pretenden el poder. Conflictos religiosos. Se enfrentan diversos sectores dentro de un mismo culto o miembros de diferentes cultos que se oponen entre sí. Las pugnas tienen que ver con la interpretación de las escrituras correspondientes o las doctrinas que se elige adoptar. Estos conflictos tuvieron desenlaces violentos a lo largo de la historia. Conflictos políticos. Se enfrentan a bandos o sectores que intentan obtener el poder político, económico y territorial de un Estado. En algunas ocasiones, los conflictos políticos desencadenan guerras civiles o conflictos armados entre países. Conflictos filosóficos. Se enfrentan personas o grupos con diferentes interpretaciones sobre un tema, una escuela o un problema, y muchas veces cada visión excluye a los demás. Esos conflictos no suelen generar conflictos mayores. Ahora vamos con mi compañero Cristian. La negociación. La negociación es el método de resolución de controversias más difundido. Es un proceso de comunicación dinámico y directo mediante el cual dos o más partes tratan de resolver sus diferencias e interés. Su objetivo es solucionar de forma satisfactoria para las partes el conflicto presentado. El procedimiento de negociación es simple y abierto. La simplicidad del procedimiento permite que las partes tengan la libertad para establecer las reglas y los términos, de acuerdo con sus necesidades, disminuyendo el tiempo de resolución y evitando así la burocratización del procedimiento. Este método es idóneo, siempre y cuando las partes estén conscientes de que son mayores los beneficios al obtener un acuerdo, que si no lo realizan. En la negociación, número 1, generalmente no implica la intervención de un tercero. Las partes son las únicas que intervienen salvo en el caso de que tengan representantes legales. 3. Es un proceso extrajudicial o de orden privado.
4. De llegar a una decisión de común acuerdo, esta solo es tomada por las partes. 5. Al ser de carácter privado, su incumplimiento no tiene sanción alguna. Negociar es un rasgo humano. Georgian y Sainz, 2006, es un proceso tan rutinario en la vida que lo realizamos todos los días y con el cual resolvemos la mayoría de nuestras necesidades y situaciones con los demás, a través del uso de habilidades en comunicación y convencimiento. La negociación permite desarrollar competencias de integración y resolver nuestras disputas de forma más civilizada y reflexiva a través de atributos como la racionalidad y la creatividad. Las situaciones en donde se puede utilizar la negociación no siempre son iguales. Podemos encontrarnos con circunstancias muy competitivas en donde una parte gana y la otra pierde. Esto es cuando la relación entre las partes no es de gran relevancia. En otras ocasiones ambos negociadores se necesitan mutuamente, para lo que hay una cooperación para lograr sus objetivos. Asimismo, hay situaciones en las que se considera innecesario negociar, pues no existen beneficios al hacerlo. Las clases de negociación. Existe la negociación competitiva, que es la cual sea nuestra preferencia en cuanto al estilo de negociar. Existen circunstancias en las que es conveniente competir y en las que una conducta agresiva es más adecuada. Por ejemplo, cuando se trata de negociaciones que se realizarán por única vez y en las que el futuro de la relación no tiene importancia. Negociación colaborativa. Para muchas personas y en muchas culturas resulta difícil y quizás hasta imposible la colaboración. Sin embargo, la mayoría de las labores diarias las realizamos precisamente de esa manera. De hecho, sin colaborar no podríamos funcionar en sociedad. Colaborar no es una cuestión ética, sino de eficiencia. Los siguientes son ejemplos de escenarios propicios para la colaboración, cuando además del resultado necesitamos mantener una excelente relación. Negociación acomodativa. Para muchas personas ceder resulta muy complicado. Dar su brazo a torcer es una sensación de haber perdido. Sin embargo, en ocasiones ceder es recomendable, en especial cuando estamos estratégicamente pensando en mediano y largo plazos, cuando es más importante la relación que el resultado. Negociación evitativa. No siempre es bueno negociar. En algunos casos es preferible mediar, conciliar, ir al arbitraje o al litigio judicial. En ocasiones podemos entablar una negociación sin que nos interese lo que pueda derivar de ella o la relación con la otra parte. La negociación de compromiso. Este tipo de estilo de negociar se refiere a que debemos tener la capacidad para cerrar negociaciones de compromiso, en donde tanto el resultado como la relación son importantes y pueden sacrificar, dependiendo del caso, un poco de ambas para lograr llegar al acuerdo. Tips de negociador y sus características. Existe el evasivo. El evadir es una estrategia en el manejo de conflictos. Sin embargo, la evasión puede ser total o parcial. Es decir, uno puede intentar negociar, pero sin dirigirse al motivo del conflicto en busca de una resolución. El contencioso competitivo. El estilo negociador contencioso competitivo representa un enfoque de ganar o perder. Junto con este estilo viene la dificultad para abstener de involucrarse en cualquier oportunidad de conflicto. Debajo del enfoque competitivo está la perspectiva de que los recursos son limitados, una perspectiva de suma cero. Adaptativo ceder. El estilo negociador adaptativo o que cede es dar parte de lo que uno desea ante la petición del otro. Es un enfoque moderado que se centra en cubrir las necesidades de otros sin renunciar por completo a las propias necesidades. Puede relacionarse con la evasión, es decir, dar sin considerar otras opciones más creativas es eludir hacer más negociaciones.
Compromiso es ceder. Es claramente diferente a colaborar, que se explica en la siguiente sección. No es poco inteligente preparar una postura comprometida, dado que esta postura es mejor que sus alternativas no negociadas. El cooperativo o colaborativo. La diferencia entre el compromiso y la negociación cooperativa o colaborativa es que el primero cede a algo, en tanto que en la cooperación se intenta encontrar una forma en la que una parte y la otra parte obtengan lo que desean. A continuación los dejaremos con mi compañero Lenin Osiris. Mediación y arbitraje. Es un procedimiento complejo, flexible y voluntario en donde un tercero neutral facilita la negociación entre las partes para ayudar a que lleguen a un acuerdo. Se ha definido como el procedimiento mediante el cual los participantes asistidos por una o varias personas neutrales aíslan sistemáticamente los problemas en controversia, con el objetivo de controlar opciones, considerar alternativas y llegar a un acuerdo mutuo que se ajuste a sus necesidades. El arbitraje, a nivel internacional y nacional, es el método de resolución de conversación más conocida y utilizada en la actualidad. En la mayoría de los casos, su aceptación se debe a que se asemeja al proceso jurisdiccional, pero con mayores beneficios, tales como la flexibilidad en el procedimiento, la privacidad, la celeridad y la irrevocabilidad de la decisión. Justicia restaurativa. Es un proceso de justicia restaurativa las personas involucradas en un hecho que resuelven de manera colectiva, como lidiar con las consecuencias de la ofensa y sus implicaciones futuras. Finalidad de las justicias restaurativas. Las víctimas juegan un rol activo en el proceso mientras se anima a los ofensores a asumir la responsabilidad de sus acciones y reparar el daño que han hecho. Esto puede hacerse mediante un pedido de disculpa, la disolución de algo robado, dar un servicio a la comunidad, etc. Modelo de la justicia restaurativa. Es un modelo alternativo de justicia cuyo objetivo es reparar el daño causado a la víctima. La práctica más extendida de la justicia restaurativa es la mediación penal, aunque se ha demostrado más plenamente restaurativas otras prácticas como son los círculos y las conferencias. Principios, valores de las justicias restaurativas. Incluyen una serie de valores clave como la participación voluntaria, el hablar con la verdad, la creación de un ambiente seguro y respetuoso, un compromiso positivo con la reparación y una preocupación por establecer la responsabilidad penal por los daños. Los dejo con mi compañero Juan Francisco. Bueno, esto fue todo y muchas gracias por su atención.